Buzón Ciudadano, buenas noches. Siempre se siente muy rico estar aquí con ustedes, pero esta noche se siente más rico todavía porque estamos inventando algo, estamos inventando formatos, estamos inventando la recuperación de una ceremonia republicana nacional con círculo de reflexión, con ideas, con plática, con exposiciones, con exposiciones de historia que nos han dado mi tocayo Pedro Salmerón, Pablo Moctezuma, con planteamientos, visiones del país como la que nos dio González Schmal, el Fisgón estuvo aquí hablando, ha habido música. Estamos creando algo nuevo. Llevamos ya 8 años y creo que han sido 8 años muy fructíferos. Además, estamos celebrando aquí el grito de todos y de todas. Creo que ya llevamos 3 años con esto, empezamos creo que en 2010, creo que éramos poquitos y llovía, y yo me enfermé, y estábamos parados ahí en una esquinita abajo y teníamos que gritar, ¿no? Teníamos que dar nuestro grito. Y creo que esta cosa que hemos inventado ha ido creciendo, cosa que me da mucho gusto, veo más gente, ojalá que el año entrante seamos más, porque la ceremonia del grito de la independencia ha sido una de las privatizaciones de las presidencias usurpadas, o han pretendido usurparla. Y yo recuerdo que fue a raíz de 2006, como respuesta a una usurpación, cuando empezaron a surgir otras alternativas del grito que no fueran de la autoridad presidencial ni de las autoridades, sino del pueblo. Y desde entonces se han ido multiplicando, se ha hecho el grito de los libres, aquí hemos venido haciendo el grito de todos, etcétera. Los historiadores, quizá me corregirán, dicen que el grito lo inventó Porfirio Díaz, otros dicen que data del 1840, 1850, no importa, el hecho es que es un patrimonio de todos. No es del presidente ni del usurpador de la presidencia esta ceremonia. Y si creen que al comprarse la presidencia esto incluía todas sus atribuciones, están equivocados. Hay que recuperarlas. Esto no es nada más una celebración de para vernos y festejar, que también es un festejo, sino que también es un acto político muy importante. Con esto le estamos quitando poder al poder, cosa que es necesaria y pertinente ante un poder usurpador, saqueador, vendepatrias y corrupto y criminal. Nada que festejar, dicen por ahí muchos, nada que festejar. Tenemos 120 millones de razones para festejar. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados para festejar. Tenemos grupos como este, tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos caminos libres. ¿Cómo no vamos a tener nada que festejar? Tenemos una historia con cientos de miles de héroes. Porque Hidalgo y Morelos tienen la altura histórica y humana que tienen, pero ellos no hicieron la independencia la hizo el pueblo. Y la revolución la hizo el pueblo, y la reforma la hizo el pueblo. Claro que tenemos que festejar, por supuesto que tenemos mucho que celebrar, y si le sumamos a ese pasado y a este presente de 120 millones de razones para festejar, el futuro que nos espera, pues por supuesto que el festejo es procedente, porque vamos a recuperar el país. Hoy empezamos por recuperar esta ceremonia. El grito no es del presidente ni de quien esté sentado en la silla de la presidencia, el grito es del pueblo soberano. A mí me da además mucho gusto que esté en esta ocasión el padre Miguel Conchamalo en este buzón.
Porque, miren, compañeras y compañeros, a veces simplificamos las cosas. Aquí en este espacio, yo he discutido con algunas gentes que de pronto me dicen, no, la iglesia es una peste y ha sido una basura y es un horror en la historia de México. Y eso no es cierto. Eso es cierto y no. Sí, existe Norberto. ¿Y el cura Hidalgo? ¿Y Bartolomé de las Casas? ¿Y Vasco de Quiroga? ¿Y Samuel Ruiz? ¿Y Raúl Vera? ¿Y Sergio Méndez Arceo? ¿Y Miguel Concha, que aquí tenemos con nosotros? La iglesia es una institución en la que hay buenas personas y malas personas. Pero luego tendemos a olvidar esa veta y esa raíz tan importante de la iglesia que está del lado de los pobres, y que es la que detonó la independencia nacional, que no se nos olvide, y desde antes de Hidalgo. Desde antes de Hidalgo, porque Servando Teresa de Mier estaba en la conformación ideológica de la independencia, desde mucho antes. Y se fue preso por eso. Entonces, yo me congratulo de que tengamos aquí a Miguel Concha Malo, que es un hombre que ha estado del lado del pueblo, del lado de los derechos humanos, del lado de las mejores causas, sin ningún sectarismo, con toda la entrega, y le ha dedicado su vida a la preservación de lo mejor del país y a la transformación de lo que queremos que cambie. Él va a dar el grito de la independencia y además se llama Miguel, como el otro cura. Antes de eso, si no les aburre, yo hice un pequeño resumen, como lo hago todos los años, de algunas de las causas para el festejo. Si les parece, lo leo. Y dice así: viva el país que no se ha rendido. Vivan sus playas públicas. Viva su mar soberano. Viva su atmósfera libre. Vivan las tierras que no serán convertidas en negocio aeroportuario. Vivan los bosques que no ceden al golpe de la motosierra. Viva el filón de mineral defendido por sus legítimos dueños. Viva el río que absorbe la descarga tóxica y no envenena a los sedientos. Vivan los lagos cómplices de los pescadores. Y vivan los pescadores, los comuneros, los ejidatarios que resisten los proyectos depredadores. Vivan quienes difunden las luchas contra el acueducto, la hidroeléctrica, el teleférico, el parque de diversiones, el campo de golf, la mina a cielo abierto, la supercarretera, la perforación destructiva, la construcción devastadora. Vivan los caminos libres que comunican sin lucrar, las represas que iluminan sin destruir el entorno, las canteras que entregan su materia para construir escuelas y hospitales. Vivan las cosechas sin transgénico. Vivan los campesinos que no sienten vergüenza de su condición. Vivan los trabajadores que no aspiran a ser potentados. Vivan las profesionistas que defienden la dignidad de su trabajo. Vivan los burócratas que se consagran a servir a la sociedad antes que a sus jefes. Vivan los políticos que no traicionan a sus representantes. Vivan los barrios, vivan las vecindades, vivan los multifamiliares, vivan los caseríos, vivan los mercados, vivan los centros de salud y los planteles escolares, los parques y las plazas públicas. Viva la palabra verdadera, viva el discurso que esclarece, viva el libro que rescata la memoria. Vivan quienes difunden el antídoto de la verdad contra la intoxicación televisiva y la propaganda mentirosa. Viva la oración de la esperanza y la maldición pronunciada ante toda injusticia. Vivan las indignadas, los escépticos, las que se organizan, los manifestantes, las que informan, quienes siguen buscando a sus desaparecidos, los que no olvidan a sus muertos,
quienes no han matado a nadie, las que dan vida, los que le cierran los ojos al cadáver de un desconocido. Vivan las que bordan en pañuelos los nombres de las víctimas, quienes se aferran a la vida, aunque cada año pongan nuevas fotos en su altar de muertos. Vivan los jubilados y las viudas a quienes les robaron la pensión, los asalariados a los que no les alcance el salario, los causantes a los que el fisco les arrebate el ingreso, los productores sin mercado, los comerciantes que se quedaron sin clientela, los jóvenes que no tienen escuela, los pacientes sin cama, los campesinos despojados de su tierra, los científicos sin laboratorio, los escritores sin computadora, los pintores sin pintura, los obreros traicionados por sus dirigentes sindicales, los que son tratados como delincuentes porque combatieron a la delincuencia, los que no pierden la claridad aunque no tengan para pagar la luz. Vivan las comunidades zapatistas, vivan los yaquis que defienden el agua, viva Temacapulín, vivan los resistentes de Cholula, viva Viricuta, viva San Salvador Atenco, vivan las policías comunitarias, vivan las patronas, vivan los defensores de derechos humanos, viva el ESME, vivan los trabajadores de Mexicana, vivan los sindicatos universitarios, vivan las universidades y los hospitales públicos, vivan los caminos públicos, vivan los medios públicos, viva la jornada en sus 30 años. Lo festejamos el 19 de septiembre. Viva la América Latina soberana que espera nuestro regreso a sus filas. Y vivan Cuauhtémoc, Gonzalo Guerrero, Bartolomé de las Casas, Francisco Tenamazcle, Jacinto Canec, Vasco de Quiroga, Gaspar Yanga, Gabriel Teporaca, Servando Teresa de Mier, Francisco Primo de Verdad, Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Leona Vicario, Epigmenio González, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, el Batallón de San Patricio, Benito Juárez, Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza, José Santos Degollado, Melchor Ocampo, Mariano Escobedo, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, Ricardo y Enrique Flores Magón, Juana Belén, Emiliano Zapata, María Arias Bernal, Aquiles Cerdán, Belisario Domínguez, Francisco Villa, Elisa Acuña, Antonio Díaz Soto y Gama, María Talavera, Elisa Grinsen, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Rubén Jaramillo, Benita Galeana, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Frida Kahlo, Diego Rivera, José Revueltas, Sergio Méndez Arceo, Eberto Castillo, Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis, Betty Cariño, Samuel Ruiz, Carlos Fuentes, Arnoldo Martínez Verdugo, José María Pérez Gay, Daniel Casés, José Emilio Pacheco, Arnaldo Córdoba. ¿Verdad que sí tenemos que festejar? Vivan la dignidad y la honestidad, la congruencia, la persistencia, la imaginación, el amor y la vida, compañeros. Perdón, voy a recordar en un minuto 3 gritos. Bueno, primero decirles que este maravilloso texto, este hermoso texto lo pueden leer todos en la jornada y bajarlo y guardarlo, ponerlo en su escritorio, porque es lo que publicó hoy mi querido tocayo, mi admirado tocayo Pedro Miguel en la jornada, así que lo pueden bajar y tener para recordar todo lo que tenemos que celebrar. 3 gritos. El primer grito lo dio el licenciado Ignacio López Rayón en Tlalpujagua, Michoacán, en 1811. O sea, había pasado un año del grito original y 4 meses del asesinato judicial del cura Hidalgo, es decir, del fusilamiento del cura Hidalgo, y ya lo estábamos celebrando.
Ahí hay que recordar, por eso y otras cosas, al licenciado Rayón. Viva el licenciado Rayón también. Y otro grito, en 1813, en los Sentimientos de la Nación, uno de los Sentimientos de la Nación es que se celebre cada año el 16 de septiembre de 1810. El segundo grito es el de Morelos. El tercer grito que quería recordar brevemente es este grito en contra del poder, que fue el grito de los estudiantes del 68, el grito que dio don Eberto Castillo el 16 de septiembre de ese año. Gracias.